¿Sabes qué es la apropiación cultural? Se trata de un término teóricamente reciente, donde partimos de la existencia de culturas hegemónicas y también de culturas vulneradas. Las segundas cuentan con elementos culturales que les permiten generar una identidad colectiva, la cual se va construyendo con base en su contexto, sus experiencias, tradiciones y costumbres, cosmovisiones y su historia. Sin embargo, en muchas ocasiones las culturas hegemónicas utilizan estos elementos sin conocer su historia o significado, es decir, lo utilizan de una manera descontextualizada, sin apreciar el valor con el que cuentan estos símbolos en las culturas vulneradas. Incluso han llegado a denominar este fenómeno como todo menos la carga, en inglés everything but the burden, es decir, usar los códigos de ciertos pueblos sin vivir su sufrimiento. Estos elementos son utilizados por la industria para ser comercializados como meros accesorios, convirtiendo estos en algo banal y simplificado, así como tampoco se reconoce ni se hace ningún tipo de retribución a las poblaciones donde se originaron. Para comprender mejor este fenómeno, vamos a ejemplificar con una situación en particular, los peinados de las poblaciones afrodescendientes. ¿Por qué podríamos decir que los peinados han sido apropiados culturalmente? Para entender esto, primero tenemos que explicarles sobre la población. La comunidad negra es descendiente de prisioneros y secuestrados de una guerra que Europa le declaró a África desde el siglo XVI. La dinámica de la modernidad y la colonialidad se encontraba urgida de mano de obra que le permitiera explotar las riquezas americanas, principalmente agrícolas y mineras. Sin esa mano de obra altamente especializada, el desarrollo de la economía colonial capitalista no hubiera sido posible. Hoy los descendientes de los antiguos esclavizados habitan en su gran mayoría las regiones atlántica y pacífica, en donde desde un comienzo fueron imprescindibles en muchas labores. Estas ciudades concentran en la actualidad un alto porcentaje de la población negra. Las culturas afrodescendientes se han mantenido a través del tiempo en un constante proceso de resistencia, en donde han tenido diversas formas de expresión que van desde la música, literatura, bailes, arquitectura y vestimenta, así como sus peinados, los cuales son el elemento cultural que analizaremos dentro del video. Los peinados cuentan con un significado histórico-cultural. Los tejidos de trenzas han sido un legado cultural y son símbolo de resistencia e identidad. Su uso se remonta a África, donde eran utilizadas como medio de comunicación para representar jerarquía, estatus, estado civil, edad, religión y diferenciación entre tribus, siendo de suma importancia el cuidado y el peinado de estas, ya que se consideraba que el alma estaba en el cabello. Este elemento ha llegado a ser apropiado culturalmente, debido a que hay personas ajenas a dichas comunidades que los utilizan simplemente para verse bien y hacerse notar, con el fin de seguir una tendencia o cierta moda. Hola, para nosotros, nuestro pelo, para los africanos, nuestro pelo tiene una gran importancia simbólica. En aquella época todavía más, ¿vale? Las trenzas siempre han formado parte de nosotros, forma parte de nuestra cultura y nuestro arte. En aquella época, el pelo, gracias a nuestro peinado, se puede identificar la región o sociedad que pertenece a cada persona. Entonces, los colonos, cuando capturaban a los esclavos, lo primero que les hacían era cortarles el pelo para deshumanizarlos y así no poder comunicarse entre ellos. La pérdida del pelo era una privación de identidad. Y cuando los esclavizados eran transportados a América en barcos, que pasaban muchos meses dentro encerrados, no lavaban el pelo, ni peinaban, ni nada. Imagínense lo que acumulaban ahí. Y los colonos, para castigarlos, los metían en la cabeza en una mezcla de agua y soda cáustica, para desenredarles el pelo. Imagínense las quemaduras. Hola, como expliqué en el anterior video, las trenzas africanas siempre han formado parte de la cultura africana. Con la trata de esclavos, las trenzas fueron llevadas a Estados Unidos por las mujeres esclavizadas y ahí se convirtieron en un símbolo de resistencia y supervivencia, ya que las mujeres trazaban caminos, o sea, mapas donde hacían encuentros secretos o hasta incluso para huir. En ellas también escondían semillas donde hacían huertas o plantaciones secretas para poder sobrevivir, claro. Y también era una forma de comunicarse entre ellos. Pero en 1789 en Luisiana
se creó una ley donde prohibían a las mujeres negras poder llevar su pelo al descubierto, porque las mujeres blancas decían que sus peinados llamaban demasiado la atención a sus maridos. Por lo tanto, era una forma de opacar su belleza y reprimirlas. Por eso, si se fijan en las películas de aquella entonces, de aquella época, las mujeres negras siempre llevaban el pelo cubierto. En 2018, Bolayes realizó una investigación referente a las trenzas afro como identidad cultural, con el fin de rescatar el significado de estas. Las trenzas afro en Colombia servían como medio de comunicación y lenguaje visual, para visibilizar el proceso de esclavización. Su investigación se basó en visitar y entrevistar peluquerías afro que se encontraban en el centro de Bogotá, en un territorio específico perteneciente a la comunidad afrocolombiana de este país. Lo que encontró principalmente fue que estas trenzas tenían un significado diferente. Sin embargo, en las generaciones más jóvenes desconocían la historia y significado de estas, y únicamente aprendían a realizar las diversas formas de trenzas de manera empírica. Entre algunos significados que encontró en su investigación fueron: la puerta parida. Representa a los niños que quedaban huérfanos o eran separados de sus padres. Gajitos o embutidos, relacionado con la minería y la interculturalidad. Zigzag, indicaban rutas de escape y ahora se encuentran relacionados con la libertad. Las tropas, simbolizaban las estrategias de escape por los grupos. Corazones, representan la belleza y transformación de la mujer, es decir, la femineidad. Ahora vamos a relacionar este tema con la semiología que propone Saussure. Por obvias razones, no nos vamos a centrar en la parte lingüística del autor, sino en algunas ideas que tiene respecto a los signos y cómo se componen. Una de sus ideas principales es que el signo se compone de dos elementos: el significado o concepto y el significante o imagen acústica. La segunda tiene que ver con la representación que nos da testimonio de nuestros sentidos. Es una huella psíquica. Se trata de una imagen sensorial previamente socializada. Se requiere de esto último debido a que sin socializarla uno no podría percibir aquel objeto. Es decir, necesito conocer el significado de aquello que estoy percibiendo, para que realmente deje una huella psíquica y sea posible hacer una representación de esta. Es por esto que Saussure nos señala una relación íntima entre estos elementos y sin ellos no puede haber un signo. En nuestro ejemplo, el significante sería el peinado, ya que da cuenta de nuestros sentidos, mientras que el significado se relaciona con las cuestiones históricas como en esta imagen. El zigzag le permitiría indicar ciertas rutas de escape, y actualmente se relaciona con la libertad. Muy someramente explicaremos lo que el autor explica sobre la inmutabilidad y la mutabilidad que tienen los signos. En la inmutabilidad, Saussure enfatiza 4 puntos: la arbitrariedad del signo, lo cual refiere a que no hay una conexión natural entre el objeto y el significado que se tiene; la multitud de signos, la complejidad con la que cuenta el sistema y la resistencia de la inercia colectiva. En la mutabilidad, explica qué es el tiempo, lo que permite que sufra cambios el signo. La manera en que podemos ver esto reflejado con la cultura afrodescendiente es que la podemos considerar como un sistema complejo. Debido a la interacción que tiene en el espacio donde se desarrolla, lo cual permite la creación de múltiples signos, siendo productos culturales de diferentes tipos, ya sean musicales, gastronómicos, arquitectónicos, artísticos o estéticos, como en el caso de los peinados. A todos estos elementos se le van otorgando ciertos significados, los cuales representan la historia, siendo una parte arbitraria en los signos. El significado de estos puede mantenerse por la solidaridad con el pasado, en este caso, la identidad que ayudan a generar todos los signos. Algo que recalca Saussure en este punto es la fuerza social, la que permite el cambio y que depende de la función temporal. Aquí hay un punto interesante en lo que encontró Bolayes, ya que durante las entrevistas a las peluqueras y clientas, algunas de ellas ya no conocían la historia de dichos peinados, pero formaban parte de su identidad. Esto lo podemos relacionar con las fuerzas sociales del momento, porque al encontrarnos en el mundo moderno, donde las cosas suceden a gran velocidad,
no nos detenemos a conocer la historia de las diversas culturas, pero eso no equivale a que deje de ser parte de sus identidades. A esto se refiere con la resistencia de la inercia colectiva. Ante todo esto, podríamos decir que la apropiación cultural en el caso de los peinados es en cierta manera una resignificación, pero se trata de una resignificación totalmente arbitraria, porque se desconoce acerca de la historia de las trenzas, donde su significado se convierte en tener un peinado bonito, lucir ante la gente. Esto llega a incomodar o incluso enojar a activistas o personas de la comunidad afrodescendiente. Hacerse trencitas no es apropiación cultural. Hacerse trenzas que vienen de la cultura afro sí lo es. Son elementos de nuestra cultura que han sido banalizados porque tienen muchos significados, como por ejemplo, muchas de estas trenzas cosidas, que le quieren cambiar el nombre a trenzas boxeadoras, fueron creadas para marcar caminos de escape de los campos donde había gente esclavizada. Durante mucho tiempo se nos dijo que ese peinado era feo, poco estético y que no quedaba profesional. Pero cuando lo hace una persona blanca, se la trata de exótica, copada, con estilo. Jennifer Parker 2019. La importancia de este video ha radicado en evidenciar principalmente el problema que representa apropiarnos de elementos significativos de cierta cultura y, asimismo, detallar desde la semiología la importancia de conocer los significados que adquieren los signos para ciertas comunidades. Es importante recordar que esta población no necesita que la hagamos visible, ya que en esencia son visibles en su propia comunidad. Reconocer los elementos que las representan es imprescindible para comprender la complejidad de las comunidades y, sobre todo, conocer los signos y significados que les pertenecen podría mantenernos alejados de la supremacía blanca, hegemónica, heteropatriarcal y capitalista que nos atraviesa. La otredad en mercancía ha tenido mucho éxito porque se ofrece como un nuevo deleite, más intenso y más satisfactorio que los modos comunes de hacer y sentir. En la cultura comercial, la etnicidad se convierte en especial, condimento que puede animar el platillo aburrido que es la cultura blanca dominante. Bell Hooks, 1996.